Buenas tardes, bienvenidos. Esta plática va a ser la importancia de las unidades de inspección de la industria eléctrica o la importancia de las unidades de inspección de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué es importante la existencia de ellas? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, antes de abordar los temas más interesantes, hay que dar un poco de historia y de contexto. ¿Dónde nacen las unidades de verificación? Y voy a poner énfasis verificación y después lo vamos a cambiar a inspección. Las unidades de inspección nacen como unidades de verificación a partir del Tratado de Libre Comercio. ¿Y esto para qué sirve? Porque por el Tratado de Libre Comercio, pues obviamente iba a haber comercio entre los diferentes países y por ello es que todo lo que se iba a comerciar, pues hay que pedirle algo, ¿no? O sea, no voy a vender lo que yo quiero. Entonces, ahí entre México, Estados Unidos y Canadá, pues se hace el Tratado de Libre Comercio, ahí están las fechas, donde se establece las reglas para la compra y venta de productos y servicios. Y aquí hay algo importante, se crean mecanismos para solucionar las diferencias comerciales entre los países miembros. Es decir, no voy a llegar yo a Estados Unidos a vender chatarra. Bueno, de vender chatarra, la chatarra debe tener ciertas características. Por eso también los productos que dice que se comercialicen entre los diferentes países miembros deben cumplir normativas técnicas y regulaciones aplicables al país importador. Si quiero vender en Canadá, pues debo adaptarme a las normas técnicas de Canadá. Si quiero vender en Estados Unidos, a las normas técnicas de Estados Unidos. Y si quiero vender en México, a las normas técnicas de México. Pero en estos creo que no estaba esto muy bien establecido. Y es por ello que, bueno, esta necesidad surge la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues para o establecer el marco legal de todo lo que se va a vender en México que es importado desde Estados Unidos y Canadá. Entonces se publica en 1992 y es una ley que regula la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen y adquieren en el mercado mexicano. Es decir, no es lo que vamos a vender en Estados Unidos, no es lo que vamos a vender en Canadá, es lo que se va a vender en México, que la procedencia de Estados Unidos o Canadá, la procedencia de Canadá. Pero al mismo tiempo, en esa Ley Federal sobre la Metrología y Normalización se establece el Sistema General de Unidades de Medida. Es decir, aquí en México, ¿qué unidades vamos a utilizar? Sabemos que en Estados Unidos se utilizan la pulgada, la yarda, la milla, las libras. Pero aquí en México dijimos, bueno, vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces, pero le vamos a poner este nombre. Lo mismo del sistema internacional, pero aquí en México, para que sea oficial, le ponemos el sistema general de medidas. Y en el sistema general de medidas, aquí en México, pues la distancia la medimos en metros, el peso en kilogramos y el calibre de los cables, ¿qué lo medimos? A ver, mis compañeros verificadores, en México, ¿en qué se mide el calibre de los cables? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Qué? La unidad de medida de la sección transversal de los cables, de los conductores. En milímetros cuadrados. A pesar de que cuando vamos a la tienda lo compramos en AWG. Entonces, aquí en México estamos entre la espada y la pared. Por una parte, cuando vamos a comprar los cables, pues son AWG o KC1000, pero oficialmente deberíamos manejarlos en milímetros cuadrados. Pues ahí empezamos con una discrepancia. Entonces, como digo, oficialmente todo lo deberíamos manejar en milímetros cuadrados, la sección transversal de los conductores. Y también esta misma Ley Federal sobre Metrología y Normalización pues da origen oficial a las normas oficiales mexicanas, que son las regulaciones técnicas expedidas por dependencias.
¿Cuáles son las dependencias? Las del gobierno federal. Ya una vez que existen las normas oficiales mexicanas, pues bueno, ¿y quién va a dictaminar o quién va a determinar el cumplimiento, si se cumple o no? Porque ya vienen los importadores, ya traen aquí los productos y los servicios, pues ¿cómo los revisamos? Ellos mismos, los importadores, van a decir si lo cumplo, pero no se trata que ellos digan si lo cumplo, sino que realmente lo cumplan, y que un tercero imparcial sea el que lo determine. Entonces, ahí es donde se crea la figura de las unidades de inspección. Sabemos que es una norma oficial mexicana y que es una unidad de inspección, pues ¿qué es lo que pretenden las normas oficiales mexicanas? Algunas normas oficiales mexicanas pretenderán la seguridad, unas otras que los productos tengan ciertas características, atributos, dimensiones o etiquetado. Ejemplo de ello es seguridad. Puedo decir las instalaciones eléctricas, que no electrocuten a nadie. Las dimensiones, cuando vamos a poner gasolina a nuestro vehículo, que los litros sean de a litro. Características, cuando compramos productos alimenticios, leche, yogur, quesos, que sí sean lo que presumen ser. Entonces, las normas oficiales mexicanas están para estos diferentes propósitos y todas sirven de algo. Su razón de existir no es porque alguien quiso emitirlas, no, sino porque representan una ventaja para la comercialización de productos y servicios. Si se fijan, estamos anteponiendo el comercio ante la ingeniería. Entonces, ya una vez también que conocemos esto, dirán, bueno, ya sé lo que es una unidad de verificación. ¿Cómo emplearlo? Una unidad de verificación. Lo primero es tener un sistema de gestión de calidad. ¿Y qué incluye un sistema de gestión de calidad? Bueno, hay varios tipos. Para unidades de verificación son los que establece la 17020. Pero otra 17025 que es para laboratorios. Pero nos aplica la 17020. ¿Qué incluye? Pues primero hay que tener un manual de calidad. Y de ahí de ese manual de calidad se derivan otro tipo de documentos, como procedimientos operativos. Es decir, no estamos hablando de técnicos, sino operativamente cómo vamos a manejar la empresa, la unidad de verificación. Y de ahí se derivan formatos, es decir, ya sabemos cómo, pero también hay que registrarlo. Todo lo que hagamos debe estar documentado. Ahora sí, entrando a la parte técnica, bueno, en procedimientos técnicos que la mayoría conoce como el PEC, no sé si alguno de ustedes ya lo había escuchado, el PEC. Es procedimiento de evaluación de la conformidad. Entonces, este procedimiento nos dice, cuando nosotros hacemos toda la inspección, cuáles son los pasos que debemos seguir, cómo debemos actuar. Y también se deriva en formatos técnicos como las listas de inspección, el acta de inspección, los reportes de mediciones y el dictamen. Si se fijan, pues hay que abordar tanto la parte administrativa como la parte técnica. Eso es lo que nos pide el sistema de gestión de calidad. Ya una vez que tenemos el sistema de gestión de calidad, pues no es nada más, ya lo tengo ya, ¿no? Sigue que lo acrediten. O sea, alguien debe decir, bueno, sí lo tienes y sí lo estás llevando a cabo y sí funciona. Las entidades de acreditación actualmente son la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, y MAC, mexicana de acreditación. De momento yo sé que hay estas dos, no sé si hay alguna otra que ustedes conozcan. Si no, me van actualizando. Si llega a salir una nueva, me actualizan. Entonces, ya una vez que tenemos nuestro sistema de gestión de calidad, alguien nos acredita y dice, sí es lo correcto, si lo llevas a cabo, si tienes las competencias, lo que sigue es la aprobación. ¿Y quién aprueba a la unidad de verificación? En este caso, si queremos
ser inspectores de la norma 01, la acreditación la hace la Secretaría de Energía. Si queremos ser inspectores de la norma 07 o de la 13, es la CONUE. Y de la norma 22 o 29, que también están involucradas en los aspectos eléctricos, pues será la Secretaría de Trabajo. Entonces, dependiendo de qué norma es la que queramos ser inspectores, pues esa es la dependencia a la que debemos acudir para que nos haga a aprobación. Y como les digo, esto está muy bonito, pero resulta que pues, las leyes se actualizan. Entonces, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización quedó abrogada y como consecuencia, pues quien la reemplaza es la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Entonces, para todo esto, pues cambia el contexto, todo el marco legal y hay que actualizarnos. Aunque antes de actualizarnos, pues ya esta otra ya se había actualizado. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica desde 2014 ya había sido reemplazada por la Ley de la Industria Eléctrica. Y esto sí, desde la Ley de la Infraestructura de la Calidad dejan de existir las unidades de inspección, unidades de verificación, y ahora se llaman unidades de inspección. Hay una confusión porque uno dice la UPI, la UBI o la UBI, tiene muchos nombres, pero oficialmente ya nada más se llaman unidades de inspección. Ya no existen verificadores, ahora ya solo existen inspectores. Pero pues por cuestiones de semántica, no, si dicen verificador, entendemos a qué nos referimos. Es lo mismo. Y hay mucha inercia social en decir verificación, entonces oficialmente se va a llamar inspección, aunque acá por fuera le sigamos llamando verificación. O sea, a partir de aquí lo que les dije de verificación, ya nos cambiamos el chip, ya todo es inspección. Ya sea de la norma 01, de las disposiciones administrativas, del código de red, o de cualquier otro norma, todo le vamos a llamar inspección. Una pregunta muy común que todos hacen es: ¿cuáles instalaciones deben ser inspeccionadas? Entonces, algo que dice la Ley de la Industria Eléctrica es que todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con la norma oficial mexicana. Pero hay que irnos palabra por palabra. Todas deben cumplir, no dice que todas se deben de inspeccionar. Entonces, si yo diseño una instalación eléctrica, en teoría debería cumplir con la norma. No quiere decir que me la vayan a requerir la inspección, pero sí debería cumplir. En la ley de la industria eléctrica, artículo 33, nos va mencionando que están obligadas a ser inspeccionadas las que tienen suministro en alta tensión. También habrá otras como lugares de concentración pública, y después se publica un acuerdo de lugares de concentración pública donde dice que son todas aquellas dedicadas al esparcimiento, recreación, culto religioso, etc. Luego también en la misma ley, en el artículo 33, dice que todos los centros de carga también deben ser sujetos de inspección. Y por último, las centrales eléctricas. Entonces ya tenemos el contexto de cuáles sí y cuáles no. Este no sé si quiere tomar la fotografía a eso. Entonces, lo repito, dice, todas deben de cumplir, pero no todas están obligadas a ser inspeccionadas. O sea, están obligadas a ser inspecciones, son estas. Otra pregunta común es, ¿y cuándo me lo piden? Es decir, bueno, ya sé que a algunas sí les toca, pero ¿cuándo les toca? Entonces, hay varias dependencias. Bueno, la dependencia que lo establece es la Secretaría de Energía a través de Comisión Federal de Electricidad u otros suministradores. Sabemos que CFE es el preponderante, pero existen otros para usuarios calificados.
Y no es que CFE lo pida el dictamen, sino que le obligan a pedirlo. La CFE le obliga, la Secretaría de Energía le obliga a CFE que lo pida. Si por Comisión Federal fuera, ellos no lo pedían, nada más suministraban. Pero también ellos, la Secretaría de Energía les instruyeron, para esto debes pedirlo. Cuando lo pide, pues todos sabemos que antes de ser energizadas es lo más natural. Pero también hay otras circunstancias, como en el caso de lugares de áreas clásicas como gaseras, gasolineras, papeleras, industrias textiles, también cada 5 años. Es decir, en los lugares donde hay material combustible o inflamable. También cuando hay modificación de la instalación eléctrica. ¿Esto por qué? Porque si hubo un cambio, en teoría el dictamen pierde validez, porque el dictamen se emite por cómo está la instalación eléctrica. Si hay un cambio, pues ya puede que haya un riesgo, entonces debe ser dictaminada nuevamente. Desafortunadamente se hace muy poco, porque ¿quién se entera? ¿Quién debe pedirlo cuando se hace esto? En teoría, Comisión Federal de Electricidad, pero los CFE no se dan cuenta cuando va a hacer el cambio. Solamente se dan cuenta cuando hay un incremento de carga, o cuando hay cambios. Entonces, bueno, si al menos me doy cuenta que incrementaste la carga, pues al menos ahí te lo pido, cuando incrementaste la carga. Si tienes menos, no me doy cuenta. Bien puedes decir, no encendir todos los equipos, ya no los enciendo todos. Pero sí, es un detonante cuando hay un aumento de carga. También cuando hay un cambio de giro, es decir, si vamos, inspeccionamos una instalación eléctrica de una escuela, y bueno, la escuela sí se le pidieron sus requisitos y sí cumple con la norma oficial mexicana, con los requisitos que la norma pide para ese tipo de lugares de la escuela. Pero si de repente dicen, vamos a cerrar la escuela y hacemos un hospital, las instalaciones eléctricas de una escuela, pues todos sabemos que no son las apropiadas para un hospital. Aunque ya hayan tenido el dictamen antes, pues sí, es un dictamen de una instalación eléctrica que servía para una escuela, pero no para un hospital, no para un hotel, no para una gasolinera. Entonces, aunque sea lo mismo, el puro hecho de cambiar de giro, los requisitos cambian, los requisitos de seguridad. Y por último también, el cambio de nombre. Porque muchos van y dicen, oye, me pidieron el dictamen, pero la instalación es la misma, me dedico a lo mismo. Nada más cambié el nombre, me lo están pidiendo. Le digo, pues sí, lo que pasa es de que el dictamen es como, llamémoslo, un aval. Y el aval, yo el ejemplo que siempre pongo es, imagínense que ustedes van al banco a pedir, van a pedir dinero, pero acá es otro banco de energía donde van a pedir energía. Entonces, en ese contexto de que vamos al banco a pedir, cuando ustedes vienen al banco, el banco les dice, oye, ¿y quién es tu aval? No, pues en ese caso el aval podría ser el inspector. Pues el inspector de alto dictamen dice, yo te estoy hablando por tantos kilowatts, y en esos kilowatts yo te avalo a ti con este nombre para este giro. ¿Y qué pasa si una vez que pedimos el crédito al banco nos otorgan el crédito, es decir, nos dan electricidad, y luego ese crédito que imaginemos que fue para el carro, pero el carro ya no lo tienes tú, se lo vendiste a otra persona y no le vas a decir, oye, pues págale al banco? El banco dice, no, el crédito te lo di a ti. Si tú lo vas a vender el carro, liquídame y le hago un nuevo contrato, o si quiere otro crédito, le hago otro crédito a esa persona, pero esa persona también debe traerle su aval. Yo te estoy avalando a ti, porque yo te di el crédito porque tú traes un aval, pero el otro no trae otro aval. Entonces, por eso es que cuando hay cambio de nombre, se pide nuevamente un dictamen, porque es un aval de que las instalaciones eléctricas son seguras. Bueno, y por consecuencia también cuando hay cambio de tarifa, porque es un nuevo contrato. Es decir, las condiciones contractuales que generaron la relación entre CFE y el usuario cambian. Entonces, pues obviamente, como le digo, si pedí el préstamo al banco para un carro y luego cambio de carro, no, pues también obviamente cambia el aval otra vez. Vamos a explicar de manera muy simplificada cómo sería o cómo es el proceso de inspección. Y en este caso, el proceso están involucrados dos personajes.
el solicitante de la inspección, que es el usuario, y la unidad de inspección. Ahí puse una imagen de un electricista porque en la mayoría de los casos quien solicita la inspección es el mismo instalador, constructor o electricista que hizo la instalación. El usuario final muy rara vez lo hace. Entonces, lo primero es que el solicitante solicite a la unidad de inspección la inspección. Y una vez que lo solicitó, pues entre los dos, si se llega a un acuerdo, pues hacemos un contrato para la inspección. Una vez que se firme el contrato, es responsabilidad del solicitante entregar un proyecto eléctrico. Como le decía mi compañero de la conferencia de hace un momento, a veces nos hablan cuando ya está todo terminado y ni siquiera hay proyecto. Entonces decimos, pues, ¿qué revisamos? ¿Para qué lo comparamos? Entonces, sí es importante que sepan que el solicitante debe entregar ese proyecto, porque ese proyecto es la materia de inspecciones, y si no le entregas unos planos, pues que inspección. Como consecuencia de haber entregado el proyecto eléctrico, pues lo que sigue es que el inspector revise esos documentos. Eso se llama la inspección documental. Y si todo está bien en el diseño de la instalación eléctrica, ahora sí, vamos al sitio y eso se llama la inspección física. ¿Sí? Y en la inspección física vamos a ver que coincida lo que entregaron como proyecto contra lo que realmente estamos viendo, es decir, que el proyecto y la instalación corresponden. Y ya al final se hace una entrega de resultados. ¿Qué son los resultados? Bueno, si la instalación eléctrica cumple con todo lo que solicita la norma, se te entregará un acta y un dictamen. Pero si no cumple, los resultados son un acta y un informe de hallazgos. Es decir, no siempre se concluye con un dictamen. Si la instalación eléctrica no cumple, no hay dictamen, solamente hay un informe de hallazgos. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos más a detalle qué es. Yo creo que aquí les van a salir muchas dudas. Están estudiando, ¿verdad? ¿Sí están estudiando ustedes? Ya son ingenieros. Entonces, cuando llegan con la UBI, les va a decir, ¿y el proyecto eléctrico? Pues sí, mira, aquí está todo esto. Depende de la naturaleza del proyecto, son los requisitos o de las circunstancias. Entonces, hay varias circunstancias, como lo que es anexo B, que es para las instalaciones que fueron construidas antes de la entrada en vigor de la norma, o cuando es un área clasificada y es una inspección periódica de cada 5 años. Entonces, solo en esos casos podemos hacer el anexo B. En la mayoría de los casos será por el procedimiento 7.1 del PEC. El PEC, ¿sí recuerdan qué era el PEC? Es el procedimiento de evaluación de la conformidad. Es un procedimiento técnico que nos dice a las unidades de inspección cómo debemos llevar todo el proceso. Entonces ahí nos da estas alternativas. Hay anexo B, 7.1, 7.2 y 7.3. ¿De qué depende? Como les dije, el anexo B es solo cuando está analizada antes de la entrada en vigor de la norma o cuando se trata de inspecciones periódicas. El 7.1 es cuando la carga instalada es menor a 100 kilowatts. Es decir, si yo no alcanzo los 100 kilowatts, pues no me aplica. Pero cuando la instalación eléctrica tiene 100 kilowatts o más, entonces pues ahí empiezan a subir los requisitos. Es decir, oye, ya debes de presentarme una memoria técnica, debes de presentarme los planos, una carta responsiva de un ingeniero que tenga su cédula profesional. Ahí le suben los requisitos porque la instalación eléctrica podría representar mayor riesgo. Y ya por último, en el 7.3 es cuando son áreas clasificadas, es decir, cuando hay material combustible. ¿Por qué? Porque sabemos que las instalaciones eléctricas generan chispas y esto puede más fácilmente provocar incendios al haber materiales combustibles. Y una vez que revisamos los planos, el proyecto, el diagrama, el cuadro de cargas, pues vamos y revisamos que efectivamente, o sea, enviar un diagrama unifilar, pues que sí coincida con lo que está ahí.
pero resulta que en la mayoría de los casos me ha tocado, bueno, no la mayoría, pero sí en muchos casos, nos tocan los inspectores llegar y le decimos, oye, ya llegué y un diagrama unifilar, o no traigo diagrama unifilar, pero voy a ver qué, a ver, porque a veces que no sé, primero ven a la visita física y luego te entrego el diagrama. Entonces llegamos y lo único que hay es esto. No sé, Arturo, si te ha tocado eso, o a ustedes que les toquen que llegan a la visita de inspección y lo único que hay para inspeccionar es esto. ¿Sí les ha tocado? Aquí a lo mejor no se presenta tanto, pero muchos de los constructores eléctricos llegan y dicen, no, a mí me contrataron para poner transformador y yo les dije que les iba a entregar el dictamen. Entonces digo, oye, pues ¿qué? ¿Pero dictamen de qué? ¿No dar un dictamen de subestación? No, de toda la nave, porque ya queremos que sea que les conecte. Y pues si no está la nave, ¿qué inspección? Y ya, bueno, allá normalmente muchos de los constructores, los que son profesionales no lo hacen así, pero muchos de los que están empezando la construcción, con eso ya quieren que les entregues el dictamen. Oye, ya llegaron otros colegas más, ¿sí les ha tocado que con eso ya quieren que les entreguen el dictamen? Bueno, sí son muchos los constructores que ya quieren ver, no, ya está el interruptor, hasta ahí y ya dame el dictamen. No, hay que esperar a que esté más, o sea, hasta que esté terminada. Y lo dicen, no, pues tú ponle que tiene pues, unos contactos y una lámpara, va a ser una bodeguita. Y la bodeguita que mide 30 metros de frente por 80 de fondo, y es una bodeguita. Y dice, bueno, te la creo, pero vamos a ver más. Y te vas metiendo a la supuesta bodeguita y pues te das cuenta que tiene más cosas. Que tiene motores, aires acondicionados, hasta elevadores tiene, y además hasta electrolinera tiene ahí, porque ya el patrón tiene un Tesla. Le pusieron una electrolinera. Tiene máquinas de soldar y maquinaria industrial. Entonces, ya desde el principio decían, no, más dame el dictamen porque ya tengo el general. Bueno, vemos que no es tan simple como nada más poner el transformador y el interruptor general. Entonces, hay más cosas que hay que representar porque el dictamen, en realidad, el alcance se define por la carga instalada, no por la capacidad del transformador. Obviamente, la capacidad del transformador sí se refleja, pero lo que realmente vale es la carga instalada. Le digo, es más, no es ni siquiera la que prendes porque esa es la demanda, es lo que tienes instalado, lo usas o no, porque si lo tienes vas a querer usarlo. Entonces la instalación eléctrica debe tener las condiciones para que pueda suministrar energía en cuestiones de seguridad. Y ya cuando empiezan a gastar mucha electricidad, pues dicen, vamos poniéndole paneles solares. Entonces pues eso, también hay otros artículos de la norma que revisan eso. Pero todavía hay quienes dicen, no, pues también hasta baterías. Y no basta con baterías, también vamos poniéndole una planta de emergencia. Entonces, si se fijan, las instalaciones eléctricas son más complejas cada vez. Entonces ya no es llegar y decir, no, dame el dictamen aunque nada más tenga el interruptor general. Entonces hay que revisar todo un proyecto y hacer cálculos de cómo debe diseñarse la instalación para que suministre la energía eléctrica en condiciones de seguridad. Y eso es todo, pues no necesariamente hay que revisar todos los equipos, también hay otras condiciones. Aunque la instalación eléctrica esté muy bien diseñada y muy bien construida, no solo basta verlo en papel y ver lo físico que esté bien, sino también hay que ver en qué lugar está instalado. Como les mencioné, hay áreas clasificadas donde hay material de combustible inflamable. También hay lugares especiales, como hay talleres mecánicos, hay áreas de nave, hospitales, parques de diversiones, construcciones agrícolas, lugares de reunión. Pero además del lugar donde está instalado también hay otras condiciones, porque hoy la temperatura es alta o es baja, está expuesto a daños físicos o también los agentes ambientales, porque todos sabemos que no es lo mismo instalar tubería metálica, vamos a decirlo, en la Ciudad de México que en Cancún.
las zonas de playa ambientes. Entonces, depende de dónde estemos también ese papel. Si me presentan un proyecto eléctrico y no me dicen dónde es, pues no tengo la totalidad de los elementos para determinar si la instalación es segura o no es segura. El ejemplo de lo que les platicaba es, depende de las condiciones ambientales, de seguridad. Obviamente también vamos a determinar no solo los conductores, sino también las canalizaciones. Entonces, lo que revisamos los inspectores no es solamente calcular si el térmico está bien calculado o si el calibre está bien calculado, sino que también que la instalación sea lo más segura posible dependiendo del giro y del lugar en el que están instaladas. Entonces, el papel que tenemos las unidades de inspección es para la seguridad de las personas, de sus bienes, de sus mascotas, de los animales, del medio ambiente. Y déjenme, les platico una anécdota que me tocó alguna vez. Allá en mi tierra, de donde soy yo, hay varios municipios y algunos están muy civilizados. Entonces, como también soy consultor de protección civil, pasaba yo por uno de estos municipios y fui a presentarme como consultor de protección civil. Entonces fui con el encargado de protección civil, pero resulta que el de protección civil también era el encargado de vialidad y el de seguridad pública. Y como de seguridad pública era el que le daba más importancia, pues él se sentía más de seguridad pública y era el tipo que lo veían así, como en la película en la ley de Herodes, el tipo con botas, fajo pinteado, sombrero, bigotón, así. Y ya llegué y me presenté, me di mi tarjeta, le dije, soy consultor de protección civil, también soy inspector de la norma 01. Y me dice, ¿y qué hacen esos? Bueno, pues revisamos las instalaciones eléctricas que sean seguras. Y se me queda viendo así, agarra mi tarjeta y se la avienta a su secretaria. Mira, esas cosas no sirven. Yo así pues me dice, y luego me dice, mira muchachito, aquí no necesitamos de ustedes. O sea, aquí cómo lo hacemos, dice, yo llego y me paro enfrente de la finca y al puro ver te digo si está bien o está mal. Así que ya ven que aquí no tienes nada que hacer. Entonces yo, al decir eso, pues me quedé así como, no supe ni qué decir, ni qué pensar. Más bien, me quedé pensando si sentirme o incompetente o discapacitado. Incompetente porque dije, válgame Dios, yo tuve que estudiar una carrera de ingeniería eléctrica y luego acreditarme para poder ser inspector. Y sin estudios y sin nada, él dice que ya, así como hace la... Dije, o me siento discapacitado. ¿Por qué? Porque pues no tengo visión infrarroja para ver los puntos calientes, tengo que usar una cámara térmica. O mi piel estoy discapacitado porque no tengo un sexto sentido que me permita medir la resistencia de los electrodos y tengo que yo andar comprando instrumentos de medición como el termómetro y andarlo mandando a calibrar para poder hacer las mediciones. Dije, así le digo, o soy incompetente o soy discapacitado, o él es Superman. Entonces, eso es lo que nos toca vivir a los inspectores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Volviendo al origen del Tratado de Libre Comercio, que ahora ya es el TEMEC, lo que nosotros hacemos es dar certeza al consumidor, en este caso al usuario de las instalaciones eléctricas, y él dice que los productos o servicios son lo que presumen ser. Es decir, si alguien compra una instalación eléctrica, pues que sí se asegura, que sea lo que es. Y el ejemplo que yo siempre les pongo, digo, oye, cuando alguien tiene un carro y se lo vende a otra persona, el que compra va a decir, oye, vamos a llevarlo lo más natural a mi mecánico para que lo revise. Y el que vende dice, no lo lleves con tu mecánico, mejor vamos con el mío, porque tu mecánico va a decir que el carro está malo, pero si vamos con mi mecánico, pues mi mecánico va a decir que el carro está bueno. Entonces, por eso se necesita un tercero imparcial que diga, sí,
obviamente mi recomendación es que consume, es decir, el comprador debería ser el que contrata la unidad de inspección, cosa muy contraria a lo que sucede actualmente. Normalmente quien nos contrata es el constructor eléctrico, es el que está vendiendo. Entonces, falta cultura, falta conocimiento, falta dar promoción a esto, que los usuarios están en todo derecho de contratar la unidad de inspección, porque de hecho ya no están pagando, se la están pagando el constructor se las cobra. Pero se las cobra, obviamente es como el caso del mecánico del que vende. Si nos contrata el contratista eléctrico, pues nosotros vamos no a decir que están bien sin sustento, porque todo debe pasar por la norma, pero la norma también está sujeta a interpretación, algunos aspectos. Entonces, en ese margen, algunas cosas podremos revisar no tan estrictamente como si nos contratara el usuario final y de lleno dice, no, interprétalo de tal manera que te pongas lo más exigente posible. Entonces, bueno, hay ese margen de maniobra, por así decirlo. Bueno, ahí lo acabo de mencionar, somos terceros de confianza, que aseguramos la calidad de los productos que se consumen. En algunas ocasiones no es necesario la inspección, pero también hay opiniones donde hay cierta, llamémosle, compraventa de un inmueble o cualquier otra circunstancia, o vamos a suponer una universidad. Dice, oye, queremos ver si las instalaciones son seguras o no. Vamos hablando de un técnico especialista, que somos los inspectores, que nos dé su opinión, su punto de vista, y también estamos a disposición de ustedes para ello. Ahí está. Somos técnicos especialistas que damos juicios profesionales. Y ya por último, los inspectores pues no estamos solos. Existe la asociación que es AMUBI, Asociación Mexicana de Unidades de Inspección, Verificación y Estandarización, en donde, pues, ¿qué es lo que hacemos? Somos una asociación que nos asociamos con la asociación civil. Es un foro para intercambio de experiencias, es decir, ahorita siempre que nos reunimos los inspectores, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué te ha sucedido? Oye, ¿cómo abordaste este tema? ¿O qué les ha pasado? Entonces, no, fíjate que me encontré con una circunstancia, hay de lo más variado. Luego estaba platicando con mi compañero, cada uno tiene sus anécdotas. Digo, voy a hacer un libro de las anécdotas de los inspectores, ¿qué tantas cosas nos suceden? O sea, hay muchas, desde chistosas hasta historias de terror. La asociación es un espacio para consultas técnicas entre pares, es decir, oye, somos dos, vemos las instalaciones eléctricas desde el mismo punto de vista, pero yo no sé cómo resolver este problema. ¿Tú cómo lo resolverías? Entonces hay un intercambio de opiniones técnicas. Se dan espacios como este, que es capacitación para nosotros mismos. De repente nosotros los inspectores tenemos necesidades, no somos unos sabelotodos, no nos sabemos toda la norma de memoria. Algunos saben más de algunos capítulos, otros saben más de otros, algunos saben más de hospitales, otros de gasolineras, otros de albercas. Entonces no todos sabemos de todo, pero sí procuramos estarnos capacitando para poco a poco ir sabiendo de todo. Y por último, también la MUBI es un espacio para hacer a nivel nacional, es decir, oye, de repente no todos somos inspectores puros, o sea, tenemos otros negocios, constructores, desarrolladores de software, proyectistas. Entonces, de repente te traes fuera de la unidad de inspección otras actividades económicas que los demás te pueden ayudar a comercializarlas, porque es una necesidad común que se puede practicar en diferentes regiones del país. Pues también el estar asociado tiene sus ventajas. Con esto, pues terminamos la presentación. No sé si haya dudas o algo. Para ser miembro es requisito. Para ser miembro, ingeniero José Luis, es requisito ser inspector. Sí, qué buena pregunta. Para ser miembro de la MUBI o ser asociado, se necesita primero ser inspector. Es uno de los requisitos. Ser
ser inspector de la industria eléctrica, de la norma 01, 7, 13, de alguna norma que esté relacionada con las instalaciones eléctricas. ¿Más duda? Una duda. El proyecto de sistemas fotovoltaicos nos pidieron por CFE que primero revisara unidad de verificación de estación eléctrica. Después de que dio su dictamen, nos pidió CFE, entonces contratáramos una unidad de inspección como segundo para ya que hay con los trámites de requisitos administrativos. Entonces, ¿existe UBIE y existe unidad de inspección o ya se canceló esto? Tengo esa duda. Sí, eso mucha gente no sabe diferenciar entre una y otra. La unidad de verificación es lo que ahora es una unidad de inspección de la norma 01. Y lo que dicen solamente unidad de inspección es una unidad de inspección de la industria eléctrica de la CRE. Entonces, la UBIE, que también ya unidad de inspección, es de la Secretaría de Energía. Y la unidad de inspección, que nada más se menciona, es de la CRE. ¿Cuál es la diferencia entre la UBIE o la unidad de inspección de la norma 01 a una unidad de inspección de la CRE? La unidad de inspección de la norma 01 inspecciona que las instalaciones eléctricas particulares, es decir, de la cometida para adentro, cumplan con la norma 01, es decir, es seguridad de las instalaciones eléctricas para el usuario final, es decir, dentro de la propiedad privada. En cambio, la unidad de inspección, la SECAS, que ahora entiende esa unidad de inspección autorizada por la CRE, lo que revisa es que la infraestructura eléctrica entre lo particular y lo privado, es decir, es un margen muy estrecho, es lo que revisa. No revisa las instalaciones particulares, revisa las fronteras operativas entre lo particular y lo privado, que sí, a lo mejor involucra un poco de lo privado, porque ahí están las protecciones. Pues lo que revisa es que se cumpla con las disposiciones administrativas de carácter general para, en caso de que en lo particular hay un incendio corto, o sea, falló todo, o sea, si la unidad de verificación verificó y a pesar de que estaba bien, sucedió algo, que eso que haya sucedido, ese corto, incendio, cualquier otra cosa, no se proyecte hacia las redes. Entonces, mientras que la norma se recupera por la seguridad de las instalaciones eléctricas para las personas, la unidad de inspección y las disposiciones administrativas de carácter general vigilan que aunque pase todo lo peor que tenga que pasar allá, aquí haya un medio de protección para que no se propague hacia las redes. Es decir, no debemos afectar a los vecinos. No sé si con eso ya... ¿Alguna otra duda, muchachos? Creo que con eso terminamos. Muchas gracias, ingeniero José Luis de Tepatitlán, Jalisco. Miren, voy a decir, acabas de tener una buena noticia, porque desde el 2018, cuando cambió el gobierno federal, no han aprobado unidades de inspección, o sea, verificación en este gobierno federal. Incluso hemos tratado de ver cómo tener la permanencia en el sistema, que gracias a la ley de infraestructura de la calidad se salvaron las unidades de inspección. El gobierno quería declarar que por autodeterminación particular, que cada quien dijera si está bien su instalación, y por propio derecho y de certeza, ya con eso bastaba. Evidentemente eso era un retroceso de más de 40 años, en virtud que ya estamos en tratados internacionales. Y hoy, en el evento simultáneo a este, resulta que presentaron al nuevo encargado del despacho de la Subsecretaría de Electricidad. Es decir, el que estuvo durante 5 años en este gobierno federal ya se fue. Esto, lo voy a decir así, corto, abre la posibilidad de que entonces empiecen las aprobaciones y puedan ingresar más inspectores eléctricos. Hay 90
inspectores en espera de su aprobación, todo el país. Y si bien llegamos a ser como 500, actualmente hay como 435, entre que ya han fallecido, que ya no tienen actividad, otros que fueron suspendidos. Y hace 30 años, 30 años, se estimó que para que el país pueda funcionar, mínimo necesitaba de 600 inspectores. Es decir, si vemos como 435 y aprueban 90, aún la posibilidad de tener más inspectores va a ser una demanda en el país. Para que vean, es una actividad noble, se cobra bien, pero hay mucha responsabilidad. El que la riegue se va. Entonces, eso es lo importante.